Bienvenidos a Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos con destacados especialistas sobre temas de interés, de contingencia y que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, y hoy con dos destacadas profesionales de nuestra institución para un tema que es demasiado y muy atractivo, los trastornos alimenticios en jóvenes y adolescentes. Y nos acompaña la doctora y nutrióloga Jimena Rayman. Bienvenida, Jimena. Gracias. Y Magdalena Letelier, nuestra psicóloga clínica también de nuestra institución. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nelson, por la invitación. Magdalena, bueno, este es un tema, y para ambas también, que es demasiado trascendental, y también quiero que me cuenten un poquito si han notado un alza en estos trastornos en la población, y la Organización Mundial de la Salud lo tiene como un tema muy prioritario en cuanto a la salud clínica también de los jóvenes y adolescentes. ¿Qué tan es así la información? Y para que vayamos conversando de alguna manera de este tema que de verdad creo que es muy importante para los padres, para los jóvenes y las amistades también, y los profesores que también pueden detectar esto en la gente joven. Absolutamente. Y desde ese punto de vista, totalmente hoy día se está visibilizando mucho más la presencia de estos trastornos de la conducta alimentaria, y qué importante es poder visibilizar esta patología porque realmente tiene consecuencias gravísimas en la salud de la persona, tanto física, emocional como socialmente. Cuando llega un trastorno de la conducta alimentaria, no solamente afecta a la persona que lo padece, sino también a todo su entorno. Y estamos hablando de un alza. ¿Han detectado ustedes, los profesionales, un alza de estos jóvenes, adolescentes, y también de qué rango de edad estamos hablando, Jimena? Yo te diría que en pandemia se notó un gran cambio. Ya el hecho de que nuestros adolescentes hayan estado encerrados, ¿cierto? Viéndose a sí mismos, viéndose en pantalla en las clases, hizo que se fijaran más en ellos mismos, más en su cuerpo. Empezaran con las redes sociales a ver dietas especiales para bajar de peso, se preocuparon al principio porque subieron de peso al empezar a cocinar, ¿no? Cositas ricas, y ahí hubo un aumento importante en los trastornos alimentarios que se pesquisó en todo el mundo. Al principio restricciones, anorexias, y después trastornos como la bulimia y el atracón. Así que sí vimos un aumento desde entonces. Vamos a entrar en detalle de cada uno de lo que están nombrando. Y hablaba un poco del entorno, cómo afecta esto y cómo también podemos ir detectándolo. O sea, sabemos que puede ser por los mismos padres o hermanos de estas personas jóvenes, los profesores también, quizás amigos. ¿Cómo se va generando? Porque me imagino también, y hablaba Jimena, esto de las redes sociales hoy en día, la última década, yo creo que está generando muchos también problemas psicológicos también en la juventud, ¿no? Exactamente, y no es necesariamente la persona la que busca ayuda cuando tiene un trastorno de la conducta alimentaria. La verdad es que eso es bien difícil que ocurra, sobre todo en la adolescencia, porque la persona percibe el trastorno de la conducta alimentaria como algo egosintónico. ¿Qué quiere decir eso? Que lo percibe como parte natural de su persona, como no necesariamente un síntoma molesto, como puede ser, por ejemplo, experimentar, no sé, una crisis de pánico, que por supuesto la persona lo único que quiere es salir de ese estado. Los trastornos de la conducta alimentaria, los síntomas alimentarios, son vividos por la persona como incluso parte de su identidad. Entonces eso hace aún más complejo que la persona consulte. ¿Bien? Por ejemplo, si hay una persona que encuentra que está un poco subida de peso y quiere bajar de peso y empieza a restringirse, empieza a hacer una dieta, ¿no? Porque quiero bajar de peso, quiero estar más flaca. Una dieta ni siquiera supervisada, sino que la que está viendo en redes sociales o algún amigo. Flaca, y cada vez se empieza a restringir más y más y más hasta que terminan comiendo nada. No hay conciencia de enfermedad ahí, yo quiero estar más flaca. Y esa misma dieta, esa restricción, desencadena una rigidez cerebral que la hace querer estar cada vez más flaca, cada vez con más distorsión corporal, no entendiendo que está flaca, sino todo lo contrario. No estoy flaca, quiero estar más flaca. Entonces, ¿cuál es el problema? Quiero estar flaca solamente, y no ve que se está produciendo una enfermedad, que se cortaron las reglas, que está con compromiso del ánimo, que está no produciendo calor y un montón de síntomas secundarios a la desnutrición. Y esto muchas veces llevado por lo que ellos están viendo en su entorno, va a decir, quiero estar como esta persona, y tú recién hablabas de flaca. Me entiendo que es un porcentaje mayor en mujeres que en hombres que se está dando esta situación. Así es. En el caso de la anorexia, que es a lo que me refería, es más o menos 10-1. O sea, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres.
Y claro, empieza con una comparación. Normalmente las personas que hacen anorexia, las mujeres que hacen anorexia, son más obsesivas, más rígidas, más perfeccionistas, más autoexigentes. Entonces quieren estar así, más flacas, como lo que vieron a lo mejor en una amiga, en sus mejores amigas que siempre son más flacas, o en las redes sociales, y entonces el objetivo está ahí y lo logran. ¿Y qué está pasando en el cerebro, en la cabeza de esta adolescente o de esta niña? Y también saber en qué rango de edad estamos hablando. Se presentan personas de 10, 15 años en adelante, lo están viendo cada vez en personas más jóvenes. ¿Y qué pasa? Porque la Jiménez hablaba de esto que está pasando en el cerebro, quizás la persona que está mirando al de al lado. ¿Qué ocurre específicamente? ¿Y qué está causando este tipo de trastorno? ¿Qué está causando este tipo de trastorno? Y la verdad es que la respuesta a esa pregunta es entender, es compleja, pero es entender que un trastorno alimentario es multicausal. Bien, o sea, existen factores predisponentes desde lo biológico, desde lo hereditario, pero por otra parte existen muchos factores ambientales, esto que tú mencionabas, las redes sociales, como bien gatillantes de las situaciones puntuales que puede estar viviendo el adolescente o la adolescente. Y por otra parte, ¿qué es lo que produce en el cerebro? ¿Qué es lo que está pasando a ese adolescente que está con síntomas alimentarios? Si bien restringe o tiene atracones o está con alguna conducta, es que se activa esto que dice la Jime, que es la rigidez cognitiva. Existe mucha rigidez, personas que les cuesta flexibilizar, ¿bien? Pero por otra parte, se producen alteraciones en el ánimo, también lo mencionó la Jime, personas que de pronto muestran también cambios conductuales. Estos cambios cerebrales se reflejan también en la conducta de la persona, que de un momento a otro, ¿cómo puedo notarlo yo en un adolescente? Cambia su patrón de conducta con respecto a qué es lo que come, qué es lo que no come, cuándo come, le genera ansiedad muchas veces situaciones en las que hay comida, siendo que tal vez eso antes no le pasaba. Por otra parte, otra causa muy importante es considerar factores familiares, cómo se relacionaba la familia habitualmente con la comida, con la imagen corporal. Los comentarios, me imagino que pueden hacer viendo quizás un programa de televisión es hablar del cuerpo, y quizás eso también va generando un poco de ruido en la cabeza de esta joven. Tú preguntabas en qué edad se veía, y la verdad es que las anorexias, por ejemplo, se ven normalmente 12 a 16 años, pero se está viendo cada vez más jóvenes. Tenemos pacientes de 9 a 10 años incluso, y las bulimias se ven un poco más tardías, más hacia las universitarias. Pero lo que tú dijiste, la familia es clave, ¿ya? Nosotros venimos de una sociedad bien tradicional, ¿no? Donde se usaba mucho hablar del cuerpo del otro, donde en las comidas familiares se hacían los comentarios de que uy, que está gordita, no sé qué, uy, que ha adelgazado y que está bonita fulanita. Claro, la delgadez es bonito. La delgadez es bonito. Y entonces, uy, como que has subido de peso, deberías bajar un poquito. O la mamá que hace el comentario de que hoy he engordado, voy a empezar a comer ensalada, o viene el verano, me tengo que poner traje de baño y hagamos dieta. Entonces, todos esos comentarios afectan al adolescente, y no desde la adolescencia, desde temprana edad. O sea, el niño que está escuchando esos comentarios, nosotros lo que llamamos el weight fat talk, hablar del peso y la figura, hablar de la gordura, qué sé yo, el niño o niña lo va interiorizando. Y entonces la idea es ser delgado, es como asociar el estar más gordito con algo malo. ¿Cuál es la clave en ese sentido de poder detectarlo a tiempo? Porque imagino que esto, si comienza un tratamiento interdisciplinario como equipo, con psicólogos, con la nutricionista infanto-juvenil, el nutriólogo infanto-juvenil, si lo detectamos a tiempo, ¿hay esperanza de salir bien parado, me imagino? Si se llega un poco tarde, ¿qué puede pasar con la salud de esta persona, este joven o esta chica? O sea, está comprobado que mientras antes sea el diagnóstico y mientras antes sea el abordaje multidisciplinario, por supuesto, mejor es el pronóstico de esta enfermedad. Y me quedé pensando en lo que dijo la Jime, ¿cierto? De esto, cómo afecta a la familia en la propia autoimagen de la persona. Y en el fondo muchas veces llegan padres a la consulta o cuidadores de la persona y dicen: en nuestra casa nunca le hemos dicho, siempre le hemos dicho a esta niñita que es preciosa, que es flaca, o sea, no tiene por dónde pensar lo contrario. Pero uno se encuentra con padres que muchas veces son muy críticos, ¿ya?, hacia sí mismos. Y eso de alguna manera el niño o la niña lo entiende,
lo tiende a interiorizar también. O sea, como mi mamá, que en este minuto está diciendo que es gorda, que se ve mal, y yo la veo y está flaca y es muy adecuada. Entonces, ¿qué queda para mí? Y no debe ser fácil también quizás para los padres, porque quizás la persona dice, ya mira, vamos a hacer una colación, y quizás estas mismas personas después, sí, me la voy a comer, y llegan con el vaso vacío, pero Exacto. botaron el alimento, o tienen otras conductas de ir al baño, buscar quizás también algún problema mayor para saciar o vaciar su estómago. Debe ser difícil, me imagino, detectar eso en un principio, a no ser que quizás, porque los papás que están trabajando no lo ven, son más o el profesor que lo ve en el colegio o el entorno de las amigas, me imagino, ¿no? Depende mucho del trastorno alimentario. Ya, en Y general... bueno, y detallando un poquito los trastornos para que me lo explicara. Sí, en general una anorexia, ¿cierto? Que es una restricción alimentaria que lleva a baja de peso, donde hay una insatisfacción corporal importante. Es fácil de diagnosticar porque uno ve a la paciente que va adelgazando. A veces lo ocultan con ropas grandes, pero los papás pueden percibir, si comen en familia, por eso es tan importante comer en familia, que va dejando comida en el plato, o que dice no voy a comer hoy día, no tengo hambre, y van notando esos cambios en la conducta alimentaria. En el caso de una bulimia es mucho más difícil. La bulimia se presenta con atracones, o sea, comer grandes cantidades de comida de una vez en un corto periodo de tiempo, normalmente a escondidas y con culpa, y compensaciones que son vómitos o ejercicio excesivo o ayunos. Eso es más difícil porque la paciente mantiene el peso. Lo mismo el trastorno por atracón, que es lo mismo, atracones, pero sin compensación. Y ahí la paciente normalmente va subiendo de peso, pero uno la asume como ansiedad, como un sobrepeso y no como un trastorno alimentario. Entonces, esos dos trastornos son más difíciles de diagnosticar que una anorexia, donde uno está viendo a la paciente que va desnutriéndose. Y a nivel del cerebro, como hablaba un poquito recién, incluso podemos llegar a temas extremos de suicidio, me imagino. Eso sí es grave. Claro, o sea, ya llegar a ese extremo es porque, ¿qué está pasando ahí? En ese cerebro, yo sé que puede ser un tema bien delicado, pero yo creo que esta es la oportunidad de alguna manera educar a la familia, a los amigos, a los profesores, quienes pueden estar viendo y escuchando, de decir, mira, este es el riesgo, o sea, de perder la vida por un tema, un trastorno que quizás no fuimos capaces de detectarlo a tiempo o no quisimos intervenir de manera adecuada. Absolutamente, y en ese sentido, qué importante no minimizar. Cuando yo veo conductas que son de riesgo, del tipo hay una persona que está restringiendo la alimentación, o como dice la Jime, esto ya más en la línea de los trastornos como el trastorno por atracón o la bulimia, que es más difícil de pesquisar porque también la persona siente mucha vergüenza, por ejemplo, hacia el vómito, es algo que no se cuenta, que lo viven en mucha soledad. Por lo tanto, eso también es lo que pasa a nivel cerebral. La persona empieza a tener estas conductas distintas con la comida, se empieza a relacionar de una manera con la comida, y eso tiene un impacto también en el ánimo de la persona. La persona se va cada vez más aislando, retrayendo, volviéndose cada vez más rígida en cuanto a sus conductas, y eso termina también por generar, también por los estados de la inanición muchas veces, ¿cierto?, de la desnutrición, estados de ánimo más depresivos, sensación de soledad, de incomprensión. Y muy importante considerar que los trastornos de la alimentación tienen que ver con la configuración de la identidad durante la adolescencia. Bien, entonces es una etapa de la vida, la adolescencia, que es muy vulnerable. La persona está experimentando muchos cambios a nivel físico, a nivel hormonal, a nivel grupo de pares, ¿cierto?, a nivel colegio. Están pasando y está transitando demasiados cambios que de repente es muy difícil poder encontrarse dentro de todo ese ruido que es la vida para el adolescente. Y entonces el aspecto físico y el control que yo hago de la comida, de lo que como, de lo que no como, empieza a ser parte central de la identidad de esas personas. ¿Cómo abordamos el tratamiento? ¿Cómo se aborda específicamente? Porque no es que empecemos a darle comida a la persona estando frente a uno. ¿Cómo lo abordan? A nivel de quizás fármacos, además la importancia del trabajo psicológico, ¿cómo se aborda para enseñándolo a los padres? El tratamiento es multidisciplinario, ¿ya? Y normalmente tiene una nutrióloga o nutricionista que ve todo el tema alimentación, horarios, estructura, pautas alimentarias y controles tanto físicos, en el caso de la doctora, digamos, que tiene que examinar a esta paciente que normalmente
si es una anorexia puede tener complicaciones desde el punto de vista fisiológico, ¿ya? Así que hay que tomar exámenes e ir controlando a la paciente. Y lo mismo en las pacientes que tienen bulimia o trastorno por atracón. Se hace una estructura, se hace un tratamiento bien conductual y esto tiene que ir sí o sí acompañado de un tratamiento por psicóloga semanal. Es demasiado importante el tratamiento por la psicóloga y por una psiquiatra. Y la psiquiatra da medicamentos de acuerdo a lo que encuentre, tanto en la ansiedad, en el ánimo, como también en comorbilidades que puede haber. ¿Ya? La paciente puede tener otras enfermedades de la esfera de salud mental que hay que tratar en ese momento. Así que es multidisciplinario. Y en ese sentido, toca también quizás tratar a los padres, porque me imagino cuando hay un tema familiar también, es como, bueno, esto lo generó un poco ese comentario permanente y yo necesito tratar a ese padre o a esa mamá que de alguna manera no fue capaz de controlar o con sus comentarios llegó a eso, ¿no? Ya, también hay un trabajo con ellos. Cuando existe un trastorno de la conducta alimentaria, no se sale solo del trastorno de la conducta alimentaria. Es necesario el equipo multidisciplinario para trabajar, pero también el abordaje con los cuidadores y con los padres. ¿Ya? Porque para la persona, sobre todo si ella no está problematizando lo que está pasando, porque es parte de su identidad, no tengo idea, hacer ejercicio de manera extrema o el no alimentarse, son los padres los encargados de poder ir sosteniendo ciertas intervenciones, como por ejemplo la pauta alimenticia que se le va a dar a ese paciente. Por otra parte, uno empieza a ver cómo estos trastornos alimentarios muchas veces están anclados en la forma relacional que existe, en la pauta relacional que existe en la familia. Y es necesario hacer ciertas intervenciones para poder modificar conducta y también forma de pensar. Perdona, los padres son parte del equipo. O sea, de hecho, los trastornos alimentarios andan bien, entre comillas, en adolescentes porque tenemos ese equipo con quien trabajar. Tenemos a esos cuidadores que nos van a ayudar a cumplir la pauta, a tomarse los medicamentos, a cuidar el ejercicio excesivo, etc. Entonces los papás o cuidadores son claves en el tratamiento. Hay chicos que hablaban mucho del ejercicio excesivo, ahora hay una proliferación de gimnasios, por ejemplo, que estén entrando a más temprana edad y quizás los padres lo pueden ver, oye, se está cuidando la salud, pero quizás hay algo más allá que también puede llamar la atención. Hay que ver cuál es el motivo del ejercicio. Si el adolescente quiere hacer deporte porque quiere estar más sano, normalmente hoy en día para estar más musculoso, pero es sano y no es un ejercicio excesivo que va acompañado de una buena alimentación, no hay problema, pero hay que ver debajo si hay una intención de bajar mucho de peso, si hay restricción alimentaria, si lo que comen no es suficiente para el gasto que están teniendo, etc. Y el deporte en los adolescentes debería ser siempre supervisado. Supervisado, exactamente. Esto es un tema demasiado interesante, ya nos quedan algunos segundos, pero imagino que tu parte psicóloga clínica es la oportunidad también de hablarles a este profesor, a esta amiga, a estos padres que te pueden estar escuchando ahora y estar viendo, de los consejos, a qué deberíamos estar alertas también, es una pregunta para ambas, pero que nos llame la atención, porque es un tema de verdad demasiado preocupante y escuchándolo a ustedes y que ha ido creciendo un poco. Tienen los micrófonos y las pantallas para ese mensaje que es importante para llamar la atención. El primer mensaje que yo diría es no minimizar. Si es que estamos viendo conductas que nos llaman la atención, del tipo restricción alimentaria, o tengo una amiga que después de comer se va siempre al baño y eso me llama la atención. Si veo cambios en el peso corporal de mi hijo, de mi hija, si veo que mi hijo está sobreentrenando, este tema de los gimnasios, el sobreentrenamiento se da habitualmente más en hombres que en niñas, pero uno nunca sabe. Entonces eso son señales de alerta de que algo está pasando. Por otra parte, si lo veo más aislado, si siento que esta niñita siempre tuvo una personalidad y de pronto la veo más deprimida o que cosas que le gustaba hacer ya no las hace, eso también son todas señales de alerta. Y acá es muy importante poder prevenir, porque sin duda cuando yo abordo un trastorno así, antes tengo mejor pronóstico, evito que se cronifique. Cuando yo llevo mucho tiempo en esta dinámica es mucho más difícil salir de ahí, porque la voz del TCA es tan potente que se hace muy difícil poder hacerle el gallito y decir, pucha, ya, esta es la pauta, me tengo que comer la pauta, y eso produce una angustia gigante. Jimena, y también para que también les pueda dar estos consejos, estas precauciones a los padres, hablamos del labor grande que tiene la familia, pero las redes sociales cada vez como que vemos a los chicos con redes sociales a más temprana edad
y muchas veces quizás están mirando más cosas que tienen que ver con el cuerpo, con esta persona que baila, que canta, que cómo se viste, que si es delgado o no, si está haciendo ejercicio. Esa supervisión también, imagino, hacia las redes sociales de los hijos debe ser clave, ¿no? Bueno, ese es otro tema y se está trabajando en eso y ojalá logremos de que las redes sociales sean después de los 16 años, cuando ya hay más conciencia, ¿no? Pero como mensaje también, si vemos que nuestras hijas están preocupadas por el cuerpo, que hay una insatisfacción corporal y que quieren o están empezando a hacer una dieta, que consulten. Hacer dieta es el desencadenante de los trastornos alimentarios y por lo tanto tiene que ser supervisado para que no lleguemos a estos extremos. Así es que eso iría a consultar siempre que tengamos una hija, hijo que quiera bajar de peso. Yo les quiero agradecer a ambas, a Magdalena Letelier, psicóloga clínica también de Clínica Metz, a Jimena Rayman, nuestra nutrióloga infanto-juvenil. Yo creo que este tema da para más, así que seguramente la voy a dejar invitada a usted y al resto del equipo para un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud, del podcast de Clínica Metz. Pero yo creo que este es un mensaje que ha sido muy bueno a alertarlo, llamar la atención, porque quizás son temas que quizás no se conversan mucho, pero uno lo está detectando y ustedes, a través de los pacientes que están llegando a la Clínica Metz, me imagino que se han dado cuenta. Así que le agradezco a ambas. Tenemos mucho más temas que seguir conversando y le agradezco que hayan estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Nelson. Gracias a ti por la invitación, Nelson. Nos conectamos nuevamente en un próximo capítulo de Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Metz. Gracias por su compañía. Clínica Metz presentó Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Metz, donde conversaremos sobre temas que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia.